Bienvenidas a un viernes más en Arraigadas, el videocast semanal de Aviva Nuestros Corazones. Muy contenta de estar aquí a través de estos medios que nos permite la tecnología para compartir con ustedes, poder verlas en el sentido de lo que ustedes comentan en los chats. Así que eso es de mucho ánimo para nosotros. Así que de parte de nuestro equipo reciban un afectuoso saludo. Y la idea de estar aquí siempre en Arraigadas es poder compartir y de conocer más de nuestro Señor a través de su palabra, pero sobre todo de la vida de muchas mujeres mayores que pasan por aquí para compartir con nosotras, para instruirnos en lo que la verdad de Dios nos dice sobre diferentes temas del día a día de nosotras como mujeres. Y esta semana iniciamos una nueva serie en Arraigadas y a mí me encantan las series porque uno puede ahí como enfocarse más en un tema en particular y poder ver diferentes mujeres que nos acompañan y poder ver las cosas desde diferentes perspectivas y eso enriquece mucho pues lo que estamos hablando y vamos a estar hablando de cómo nosotras como mujeres podemos vivir de una manera contracultural opuesto a todo lo que estamos viendo en pues nuestra cultura en el día a día. Y para dar inicio a esta serie, ¿quién mejor que nuestra amada Maggie de Michelén? Maggie, buenos días, ¿cómo estás? Yamel, buenos días, yo estoy bien, ¿y tú? Para Bien. mí un placer estar siempre junto contigo, Sí. participando de este programa. No, para nosotros también, hacía ya un tiempito que no andabas por aquí, entonces había que traerte y te vamos a traer bastante en esta serie, sobre todo que vamos a estar hablando, o sea que vamos a contar mucho con Maggie. Maggie, Amén. y así como yo decía, nuestra cultura definitivamente pues está afectando mucho la forma y ha intentado socavar los fundamentos de la sociedad y la mujer no ha sido diferente, no ha sido la excepción en este intento de socavar lo que somos. Así que es por eso que hoy queremos hablar sobre cuáles son los fundamentos de una verdadera feminidad, porque sin lugar a duda lo que estamos viendo es muchas definiciones o peor aún, no definición, porque ahora ya estamos con esa es la nueva que nos ha llegado en estos días, donde no sabemos ni siquiera decir lo que es una mujer. Entonces ya yo creo que estamos llegando a unos límites peligrosos, porque hemos pasado de como dicen ellos mismos, la desconstrucción del lenguaje y de todo lo que debe de ser, a pasar a que ahora mismo ya yo no sé definir lo que es o lo que no es una mujer. Entonces, entendemos que es importante que nosotras nos levantemos y que podamos realmente hablar lo que es la verdadera feminidad, acorde a quién, a su diseñador. Y yo quiero iniciar leyendo una cita de Elizabeth Elliot. Yo sé que tú también conoces a Elizabeth Elliot, pero para mí, Elliot es una de las mujeres más influyentes en mi vida, como en mi caminar cristiano. Recuerdo de muy jovencita leer muchos de sus libros y su programa también que ella tenía. Entonces, ella siempre ha como dado en el clavo. Yo quiero iniciar leyendo esta cita y ella dice que si queremos aprender lo que significa ser mujer, debemos empezar por aquel que la creó. Entonces, eso es ahí donde nosotros vamos a sumergirnos, Maggie, en el día de hoy y vamos a hablar de los fundamentos de la verdadera feminidad. Y mi primera pregunta para ti, Maggie, es, ¿qué es una mujer que vive con una mentalidad centrada en la mujer? Bueno, como bien dijiste, nosotras para aprender y entender lo que significa ser mujer, tenemos que empezar por el principio, es decir, con el creador mismo. El hecho de ser mujer no fue un accidente de género, sino que fue algo diseñado en la mente de un Dios sabio para cumplir con un propósito específico, único, particular y maravilloso. Entonces, yo diría que hay dos tipos de mujeres que están centradas en algo.
Está la mujer humanista, que se coloca en el centro de todas las cosas, reclamando sus derechos, anhelando satisfacer todos sus deseos sin importar el costo. Aún esto implicase la desconstrucción de su diseño, como tú bien dijiste, y la cual tampoco considera al Dios que la creó. Pero por otro lado, está la mujer cristiana verdadera, porque ahora cristiano se dice ser cualquiera, que coloca a Dios y a Jesucristo en el centro de su vida, creyendo lo siguiente de todo corazón. Y cito literalmente Colosenses 1, del 15 al 17. Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Esta clase de mujer cristiana verdadera es la clase de mujer que reconoce que ella es parte de la creación y que por ese creador ella subsiste. Y como él es antes de todas las cosas, ella reconoce que él va primero en todo y lo demás va después, pasa a un segundo plano. Esa sería mi definición que te daría a tu No, súper bien, súper bien. Y me encanta que la hayas enfocado así, porque la próxima pregunta, a ti y a mí nos encanta la teología, Maggie, o sea, y nos fascina, y por eso que no nos pueden poner muchas veces juntas, porque nos emocionamos y comenzamos, que bueno, pero entonces en este libro que estamos utilizando, que es el libro Contracultural, es un libro nuevo que tenemos, no tan nuevo, pero sí es nuevo. A mí me encanta que el pastor John Piper, que fue en la conferencia del 2008, que fue la primera conferencia de True Woman, el pastor John Piper hablaba sobre la teología de la mujer débil. Y yo sé que eso no nos, cuando dicen débil, como así, no nos gusta, nos molesta, pero yo quiero hablar un poquito de a qué se refiere el pastor John Piper con la teología de la mujer débil, para hacerte la próxima pregunta. Y él dice que una teología débil produce mujeres débiles. Es la suposición que traigo a colación, dice él en este capítulo. Una teología débil simplemente no le ofrece a la mujer un Dios suficientemente grande, fuerte, sabio y bueno para manejar las realidades de la vida de tal modo que magnifique el valor infinito de Jesucristo. Me encantaba que tú mencionabas Colosenses en ese sentido. Dice, una teología débil se centra completamente en la mujer o en el hombre. Una teología débil carece del fundamento sólido de la soberanía de Dios y de la sólida estructura de acero de un propósito para todas las cosas cuyo centro es Dios. Eso es lo que dice que es una teología débil. O sea, obviamente no me permite mirar a Dios, por ende, como tú decías, hace que yo me enfoque como la mujer humanista, que me enfoque en mí misma. Entonces, Maggie, ¿cómo nosotras, entendiendo que existe esta teología débil, nos preparamos como mujeres para navegar a través de las dificultades que nos van a llegar, de forma que entonces nosotras glorifiquemos a Cristo? Porque eso es lo que se supone que debemos hacer. Bueno, lo primero que yo te diría a ti y a las hermanas que nos escuchan es que nosotros debemos entender que nosotros vivimos en un mundo caído. Es decir, un mundo lleno de disfunciones, de contradicciones, de maldades, de enfermedades, de desgracias y de injusticias. Lo segundo que yo te diría es que nosotros debemos de recordar siempre lo honesto que fue nuestro Señor Jesucristo.
Mira lo que les dice a sus discípulos en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y lo tercero que te diría es que a la luz de las palabras del pastor Piper, nosotras debemos de reconocer a este Dios todo suficiente, el cual se manifestó en la persona de su Hijo Jesucristo, en quien están escondidos todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento. Y entender la magnitud de esta verdad es lo único que nos va a dar esa base sólida para nosotros enfrentar las tristes realidades de un mundo caído y a la vez lo que nos va a dar consuelo, porque Pablo le hablaba estas palabras que aparecen en Colosenses a la iglesia de Colosas, la cual estaba amenazada por la herejía conocida como gnosticismo, que quiere decir conocimiento en griego. Entonces, como nosotros sabemos, luchar contra cualquier herejía va a traer muchos sufrimientos a la vida de todo creyente que anhela vivir a la luz de la verdad del Señor. Y si a esto nosotras le añadimos las dificultades familiares, las económicas, las existenciales, las sociales y todas las demás, las dificultades, por así decirlo, van a ser el pan nuestro de cada día. Entonces, nuestra época está marcada por un sinnúmero de herejías, es decir, posiciones y principios contrarios a los establecidos por el Señor, como lo es la ideología de género, como lo es el feminismo, como lo es el desprecio al matrimonio, la desconstrucción de la familia. Esa palabrita como que le hemos mencionado mucho, la desconstrucción. Sí, es que esa es la palabra, esa es la palabra de moda ahora, la Exacto. desconstrucción. Sí. Y esto está trayendo serios problemas a nosotros los cristianos. Sabemos que en muchos países ya está prohibido tú decir que esto o aquello es pecado. Entonces, hay pastores a los cuales le ha costado aún la cárcel. Y nosotros no estamos muy lejos de eso. Entonces, Cristo fue lo suficientemente honesto para decir que iban a haber aflicciones, que íbamos a padecer como cristianos. Entonces, ¿cuál camino nosotras como mujeres de Dios vamos a escoger? Nos aferraremos a la palabra de nuestro todo suficiente Dios para experimentar su paz a pesar de las dificultades. Veremos esas aflicciones como oportunidades para acercarnos a Él y madurar espiritualmente. O por el contrario, la otra opción es dudar de su grandeza, dudar de su poder, dudar de su sabiduría y dudar de su bondad. Pero, mis amadas, nosotras tenemos las palabras proféticas más seguras, a la cual nosotras hacemos bien en estar atentas, como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Todo esto que nosotros vemos algún día va a dejar de ser y el lucero amanecerá. Entonces nosotras viviremos ya sin dolor, sin dificultades, sin aflicciones, sin angustias. Pero entre tanto ese día llega, Yamel. Nosotras tenemos que dar a conocer algo de ese todo suficiente de Dios. Amén. Por medio de nuestras vidas y cómo enfrentamos las realidades de este mundo caído. Así es. Cuando los que están a nuestro alrededor nos ven andar por principios bíblicos, aún en las circunstancias más dolorosas, viéndonos pasarlas, sufriéndolas, porque no es que no las vamos a sufrir, pero las vamos a sufrir no como los que no tienen esperanza, sino con esperanza. ¿Saben qué?
Cristo es muy glorificado. Amén. Y dar gloria al Dios Trino es el propósito central de nuestras vidas. Entonces, nosotros estamos trillando un camino que se inicia de este lado del cielo, pero que va a tener un final feliz. Así Amén. que me encanta la honestidad del Señor Jesucristo. Amén. Él lo dijo, en Amén. el mundo van a tener aflicción, pero en mí ustedes van a tener todos los recursos para Amén. enfrentar cualquier tipo de dificultad. Amén. Maggie, y te pregunto así, porque yo sé que muchas personas lo hacen, lo piensan cuando escuchan por primera vez esta frase que voy a decir, pero te quiero preguntar, ¿qué palabra o qué imágenes viene a tu mente cuando tú piensas en una mujer verdadera? Bueno, me vienen muchísimas y solamente, bueno, te voy a decir algunas cuantas porque si no, aquí podríamos pasar un buen rato dando muchas definiciones. Pero lo primero que a mí me viene a la mente de una mujer verdadera es una mujer que conoce el propósito de su existencia. Es una mujer de solidez y de estabilidad porque su ancla está en la palabra de Dios. Es una mujer tan apasionada por la gloria de Dios que procura enamorarse cada día más de su Señor. Eso se lo pido al Señor, enamórame más de ti. Es una mujer coherente con lo que cree y con lo que vive. Aunque no es perfecta, porque eso sí tenemos que entenderlo. Aquí no estamos hablando de perfección. Aquí estamos hablando de consistencia, de una consistencia que va a fallar muchas veces, pero que sabe que puede ir al trono de Dios, pedir perdón por esa inconsistencia y seguir viviendo con coherencia. Esa es la preciosa verdad del Evangelio, que nosotros tenemos a un Salvador que nos levanta cuando caemos y nos perdona cuando pecamos. Pero también esta es una mujer que contiende ardiente y mansamente por la fe que fue dada una vez a los santos. Por eso ella es contracultural. Es contracultural. Y como sabemos, la cultura es el conjunto de valores, creencias, ideologías, religiones y costumbres de una determinada sociedad. Y como nosotras vivimos en sociedades caídas, no importa en el lugar donde estemos, nosotras estamos permeadas por la cultura, pero es una cultura caída que cada día se aleja más de los principios de Dios y que vertiginosamente va a un abismo. Esa mujer verdadera tiene que vivir consciente de eso y decirse en su propio corazón, me gusta como Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Nosotros vivimos rodeadas de un mundo que a mucha gente no le ha amanecido y que tienen grandes influencias sobre nosotras. Pero no hay nada de más influencia y de más autoridad que la ley y el testimonio del Señor. Por eso es que tenemos que ser mujeres de la palabra. Pero también es una mujer de oración y compromiso. ¿Por qué? Es de oración, porque ella sabe que separada de su Señor, ninguna de nosotras puede hacer nada. Pero es una mujer de compromiso porque hace lo que Dios le ordena hacer. En este caso, vivir nuestro diseño. Es una mujer que también sale de su zona de confort para servir al reino de Dios y al pueblo de Dios, dándose de sí misma y de lo suyo, que cuesta mucho. Y hoy nosotros vivimos en una cultura muy egocéntrica, donde lo mío, voy yo primero, lo mío, y cuesta mucho salir de nuestra zona de confort. Y es una mujer llena de esperanza, porque sabe que todas las promesas de Dios son un sí y un amén en Cristo. Y es una mujer que trae orden y hermosura, haciendo del ambiente que les rodea un oasis y solaz en medio de los tantos trajines y desiertos de la vida. Amén. Podría seguir abundando, Sí, pero no, yo sé. El tiempo es corto. Sí. Déjame también para las otras preguntas, que va por esa misma línea. Entonces, Maggie,
Al principio yo mencionaba sobre cómo en los últimos meses y sobre todo hasta la semana pasada ha habido todo una controversia con el tema de que hay personas actualmente que ni siquiera saben definir lo que es una mujer. Entonces, digamos que hemos destruido lo que realmente es la esencia de feminidad. De hecho, hemos querido que las niñas, que no se le ponga nada, ni colores, ni delicadeza, nada. O sea, entonces mi pregunta, o sea, como si eso fuera, es importante, pero como que si eso fuera realmente el propósito supremo, pero ese no es necesariamente el propósito supremo de la feminidad. Y yo te pregunto, Maggie, ¿cuál realmente es el propósito supremo de la verdadera feminidad? Bueno, para contestarte eso, yo te voy a contestar algo más general. Cuando vamos al catecismo de Westminster, la primera pregunta dice, ¿cuál es el fin principal y más noble del hombre? Es decir, de la humanidad. Entonces, la respuesta es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Pero a mí me gusta ver la feminidad a la luz de Efesios 2:10. Y leo, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó desde antemano para que anduviésemos en ellas. La palabra hechura, y por eso quiero empezar por ahí, sabemos que significa en griego poema, de donde viene nuestra palabra en español, poema. Entonces, cuando nosotros oímos la palabra poema, ¿qué viene a nuestras mentes de inmediato? Hermosura, sentimientos, belleza, Belleza, amor, coherencia, rima, rima, todo, armonía, eso, ¿verdad? armonía. Aunque sabemos que hay muchas poesías tristes, de lamento, pero expresan el sentir humano. Entonces, en nuestro pasaje de Efesios 2, la palabra está de forma positiva, muy positiva. Y esa palabra designa, oye esto, Yamil, un producto manufacturado o hecho con las manos, un diseño producido por un artesano. Y esta palabra lo que nos enfatiza aquí, porque dice que somos poema de Dios, es a Dios como diseñador. Entonces, si yo cojo este pasaje y veo que en el decreto eterno de Dios, nosotras fuimos ideadas y creadas en su mente para ser mujeres. Y por eso, desde antes de la fundación del mundo, implica que hemos sido escogidas, destinadas para llevar el sello que Él quiere darnos, que es el sello de mujer, y hechas para un propósito específico, que es andar en buenas obras. Entonces, como somos un poema de Dios creado para buenas obras, la primera buena obra que yo te diría para nosotras las mujeres sería aceptar con gozo el hecho de que nosotras somos mujeres con todo lo que implica la feminidad. Y definitivamente nosotros así daremos gloria a su nombre. Y esto, Yamel, es un fin hermoso y noble. Y cuando lo llevamos a cabo, ¿sabe lo que sucede? No solamente Dios se goza porque estamos cumpliendo con su diseño, sino que también nosotras nos gozamos con él. Este hermoso poema, como tú bien has dicho desde el inicio, ha sido maltratado, deslucido por el pecado. Pero aún así, cada una de nosotras como creyentes seguimos siendo poema. Y con nuestra aceptación de ese diseño y las responsabilidades que este conlleva, nosotros lo embellecemos. Lo contrario sería tratar de funcionar fuera del diseño, que es desfigurarlo, que es lo que estamos viviendo. Entonces, cada uno delante de nosotras tiene el alto propósito de embellecer, desarrollar, vivir, modelar, proclamar la verdadera feminidad, ese diseño con que Dios nos creó, que es todo lo contrario al feminismo y diferente a todas las otras herejías que el mundo nos está vendiendo. Entonces,
tenemos que entender que nuestro diseño nos precede, Amén. que es una idea preciosa que Dios tuvo, Ujú, y que tiene un propósito muy amén. Amén. que es glorificarlo y andar en buenas obras. Ujú. Maggie, y siguiendo ahí con los términos que a la gente no le gusta y que anda tratando de desbaratar, yo te pregunto, entonces, ¿de qué formas la masculinidad, que también ha sido Ujú. totalmente desvirtuado, o sea, una cosa, pero eso es para otro tema, no vamos a entrar en ese, pero ¿de qué formas la masculinidad bíblica y la feminidad bíblica, o sea, hay que decir así ahora, Sí, señores, sí, sí. son esenciales entonces para ese propósito Ujú. supremo? O sea, porque no solamente somos nosotros, me encanta que tú mencionabas el catecismo de Westminster, donde dice, o sea, el hombre como humanidad, entonces no podemos dejar fuera la masculinidad. Entonces, ¿cómo ellos dos, o sea, son esenciales para ese propósito supremo que encontramos en las escrituras? Bueno, para eso tenemos que volver al principio, Yamel. La Biblia inicia con estas 5 sencillas palabras que definen toda la existencia de todo ser humano. En el principio creó Dios. Entonces vemos a continuación que cómo Él crea la luz, el cielo, el agua, el mar, la tierra, el sol, la luna, las estrellas, los peces, las aves, el animal, y crea al hombre. Entonces, crea al hombre y a la mujer para que cuidasen de esa creación y para que tuviesen comunión con Él. Entonces, leemos en Génesis 1, 26 al 27. Y voy a leer literalmente. Y yo sé que hay algunas palabras que en diferentes países tienen diferentes contextos. Esto lo aclaramos. Pero vamos a la ley y al testimonio, como fue escrita la palabra de Dios. Y dice así. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Creó pues Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y aquí hay varias cosas que yo quiero destacar. Está primeramente el verbo hagamos, que está en plural. Como sabemos, eso indica a la Trinidad. Está a nuestra imagen, o sea, está el Dios Trino diciendo, hagamos el hombre a nuestra imagen o a nuestra semejanza, lo que nos indica que el ser humano fue creado para que se asemeje a Dios, para que muestre características, atributos comunicables de ese Dios que es invisible. Por eso se nos dio una razón, porque Dios es un ser racional. Se nos dieron sentimientos, porque Dios es un ser que tiene sentimientos. Por llevar su imagen, nosotros podemos modelar muchas cosas del Señor, muchas cosas, y podemos tener compañerismo con el Señor. Entonces, por último, nosotros vemos que cuando Dios crea al género, al hombre, al género humano, que ahora esa palabra hombre, no, hay que hacer la distinción. Toda la vida la palabra hombre ha sido usada para designar a toda la humanidad. Entonces, varón y hembra los creó. Aquí vemos que hay una importancia de distinción de género en su plan. Y su propósito es que el varón represente características de ese Dios trino y que la mujer también represente características de ese Dios trino. Así, a grosso modo, veremos que el hombre será un líder porque fue creado primero. Es el que tiene que ser proveedor, es el que va a dar sustento y protección a su familia. Pero la mujer, la hembra, como literalmente se dice, pero vamos a usar el término mujer por amor a nuestras oyentes, fue creada para ser ayuda idónea del varón, tomada de una costilla para ser delicada, porque su nombre lo indica, Isha, ¿verdad? De Ish, que es Adán, el hombre, la verdad. Entonces sale y eso inmediatamente la coloca en una posición de subordinación. Y esta va a reflejar no solamente la sumisión, que de hecho tiene el privilegio de imitar la sumisión de Jesucristo al Padre, sino que también va a ser dadora de vida, porque Dios es un Dios dador de vida
y ella va a dar vida no solamente físicamente, sino espiritualmente. Y también demostrará muchísimas características del Espíritu Santo. Ella va a animar, va a fortalecer, va a dar alegría, va a traer restauración y va a ser hacedora de paz. Entonces, cuando nosotros vemos el género a la luz de todo eso, nosotros vemos cuán inmenso y trascendente es de importante. Y todo eso nos debe de llevar a ver que la feminidad no es un evento momentáneo, sino un diseño que nosotras debemos de adoptar como forma de vida. Entonces, cuando en mi feminidad yo vivo los roles, los estados, las etapas o las circunstancias las cuales van a cambiar, o sea, van a cambiar. Yo era joven hasta hace unos días y ahora ya tengo el pelo blanco. Estoy, como me dijo uno de mis yernos, que le dije algo de la vejez y me dice, sí, eso es la juventud acumulada. Me encantó esa expresión. Entonces, Mira, me gusta la juventud sí, acumulada. la Eso está juventud bien. acumulada. Entonces, cuando tú ves eso, tú ves lo que es el hombre, lo que es la mujer. Esto trasciende por mucho y va a llevar a cabo el propósito de Dios de que nosotras con nuestro género, tanto el hombre como la mujer, va a reflejar algo de Dios, porque a Dios nadie lo ve. La gente va a saber de Dios porque nosotros le hablemos de Dios, pero ese hablar tiene que venir modelado por un estilo de vida, que es vivir consciente de que yo no estoy aquí para vivir mi vida. Mi vida. Yo estoy aquí para glorificar. Amén. Señor. Amén. Maggie, me encantó esa frase que dijiste de ese modelarle a la gente para poder ver a Dios. Entonces yo te pregunto, siguiendo esa misma línea, ¿en qué formas el matrimonio debe reflejar la relación de Cristo y la iglesia? Ojo, matrimonio, porque es otra de las cosas que también han venido a socavar. Fíjense cómo hemos ido viendo cosas que la cultura ha estado socavando con sus nuevas definiciones y todo. O sea, y fíjense cómo lleva un orden. O sea, no ha sido al azar lo que el enemigo ha intentado socavar a través de los últimos años en la sociedad. Y ahora yo quiero que tú mencionabas eso de no solo hablar, sino también de una forma de vivir. Entonces, el matrimonio, ¿cómo debe reflejar la relación de Cristo y la iglesia? Mira, cuando un hombre, o sea, si el género femenino y masculino de por sí ya es algo precioso cuando tú lo modelas, imagínate cuando esos dos géneros se unen para hacer una sola carne, es decir, para vivir en matrimonio, no como se vive ahora, no, en el matrimonio. Entonces nosotros vemos una armonía hermosa y maravillosa. O sea, estamos viendo dos seres venir a ser uno para ser compañeros, amigos, amantes, para que se gocen el uno al otro, para que se complementen. Y cuando cada uno cumple con su rol, refleja su diseño y guarda su posición, Dios es muy, pero muy glorificado. Y el mundo va a ver ese amor de Dios por su pueblo, que fue un amor tan, pero tan grande, que dio a su Hijo unigénito para que muriera por ellos, los cuales hoy conforman su iglesia. Eso es algo maravilloso, maravilloso. Tú le estás contando con tu matrimonio la historia de amor de Dios y la historia de amor de Cristo. Una historia que conllevó la muerte del Hijo de Dios para que nosotros no tuviéramos que morir eternamente. Pero hay otra cosa más maravillosa que vemos en el matrimonio, y es que cuando nosotros vivimos un matrimonio a la manera de Dios, apunta a algo extremadamente glorioso. Y es el hecho de que algún día Cristo, el novio más maravilloso que hay en la historia de la humanidad, vendrá a buscar a su iglesia para la mayor celebración que habrá en la historia.
que son las cenas de las bodas del Cordero. Y yo estoy Amén. usando todo esto superlativo porque tenemos que verlo así de grande. Para poder Así de entender la grande. magnitud. La magnitud, porque si nosotros lo vemos pequeño, nosotros vamos a vivir a la luz de un Dios que no va a parecernos todo suficiente. La teología débil La que teología mencionábamos al principio. Eso es una teología débil. Exactamente. Entonces, participar de esa historia en el matrimonio, o sea, lo es para cada ser humano, pero en el matrimonio es una de las mayores bienaventuranzas. Así que yo quiero hacerle un llamado a las hermanas casadas o las que están por casarse, a que no mires tu matrimonio como que yo llegué al matrimonio para ser feliz. Yo llegué al matrimonio para tener un esposo maravilloso que cumpla mis deseos. Yo llegué al matrimonio para que mi esposo me diera seguridad. Todo eso está implícito en los roles de la masculinidad. Eso es cierto. Pero nosotros tenemos que verlo como un privilegio que Dios nos ha otorgado para que reflejemos la gloria de Dios. Así que haz tu parte, sé sumisa como Cristo se sometió al Padre. Recuerda que Él es el primogénito de toda la creación, para quien son todas las cosas y por quien todas las cosas fueron creadas. Y ese Cristo va a estar sujeto por toda la eternidad. Entonces, no argumentes más con la sumisión. Yo sé que someterse no es fácil. Yo sé que hay esposos difíciles, pero nosotros tenemos un Dios todo suficiente que nos capacita para enfrentar esas dificultades. Amén. Y esas personas difíciles. Nosotras, amadas, con nuestro matrimonio, estamos siendo parte de una gloriosa historia que concluirá con una gran fiesta que nos está esperando en los cielos. Así que, mira, a la luz de todo esto, vale la pena cumplir nuestro rol de reflejar nuestro diseño y guardar nuestra posición. Vale la pena, vale la pena. Muchas hermanas se rinden. Y como está tan fácil el divorcio, esa es la primera opción que viene a la mente. Así es. No. Lucha por tu matrimonio porque tú estás contando una historia maravillosa. Amén. Estás contando y reflejando el amor redentor de Dios. Así es. Maggie, ¿y las solteras? Porque no quiero dejar afuera a las solteras. Entonces, ¿cómo las solteras? Vamos a hablar un poco con ellas. ¿Cómo las solteras pueden entonces glorificar a Dios? Porque no quiero dejarlas sola. Entonces, digo, fuera. ¿Cómo ellas pueden glorificar a Dios? Claro. Bueno, como hemos dicho desde el principio, el género de por sí cuenta algo maravilloso. O sea, las solteras, por diseño, son un poema de Dios, siendo mujeres, siendo femeninas. Entonces, en la mente de Dios, aunque tú eres soltera, estabas designada para ser mujer. Y eso implica que tu diseño puede reflejar el ser ayuda idónea y dadora de vida. Estas dos realidades o estas dos verdades que conforman nuestro diseño van a estar con nosotros desde el día que nacemos hasta el día que partamos de este mundo. O sea, va a cambiar todo, pero nuestro género no va a cambiar. Entonces, de una forma maravillosa, la feminidad también nos va a acompañar por toda la eternidad. O sea que nosotras nacemos mujeres, estamos viviendo el ser mujeres para luego en los cielos ser mujeres, porque nos van a conocer como mujeres, lo único que ya perfeccionadas. Y para eso vean Isaías 43, 1, 4, 6 y 9 e Isaías 60, 1, 5. Entonces, en la nueva creación, nosotras seremos mujeres, pero mujeres perfectas. Gloria a Dios por esa esperanza. Pero nosotros vivimos en el aquí y ahora, ¿verdad? Estamos aquí en el aquí y ahora. Y ya sea que nosotras seamos niñas, jóvenes, solteras, casadas, ancianas, viudas, tristemente divorciadas, si somos creyentes, nosotras estamos llamadas a darle gloria a Dios con nuestro diseño. Y recordemos que para eso es que existimos. Entonces, Amén. una soltera
puede dar gloria a Dios recordando y viviendo a la luz de estas cosas que voy a decir. Que Dios es su verdadero esposo y que lo será por toda la eternidad. Que Cristo, su novio, la compró a precio de sangre y por tanto ella en él vive, se mueve y es. Que para el Señor vive y para el Señor muere. Y, o sea, esto implica que está crucificada con su Señor. Que su estado de soltería es el estado perfecto ahora en estos momentos, aunque tú desees casarte, es el estado perfecto de un Dios soberano que te ha colocado ahí con un propósito específico para esta situación. Y que Cristo es el modelo a imitar, porque Cristo fue soltero. O sea, Cristo fue soltero. ¿Y cómo se identificó Cristo? Bueno, una vida de servicio y de andando haciendo el bien. Entonces, aprovecha tu soltería y vívela a la manera de Cristo, porque vas a tener muchas oportunidades para servir sin presión alguna. Las solteras pueden ser ayuda idónea de sus hogares, colaborando con las tareas domésticas. Pueden ser ayuda idónea en sus iglesias, siendo un brazo de apoyo para los pastores, los diáconos y el pueblo de Dios. Tú puedes en tu trabajo ser ayuda idónea para tus compañeros de trabajo y para aún tu jefe, ayudándolo a que cumpla lo mejor que pueda con su rol de jefe. Entonces, en la universidad, ayudando a algún amigo, o en el colegio, en el bachillerato, ayudando a algún amigo en algún proyecto que le hayan puesto. Entonces, hay miles de formas de ayudar. Y mientras yo preparaba todo esto, Yamela, a mí me vinieron a la mente Marta y María. Eran solteras y abrieron su casa para que el Señor se sintiera cómodo, acogido. Yo me imagino al Señor en la casa de Marta y María, como subiendo los pies así y descansando, que es lo que hacemos en la casa de nuestros mejores amigos, que somos, o sea, nos sentimos tan cómodos que hasta podemos quitarnos los zapatos y levantar los pies Así sobre la mismo. mesa. Yo me imagino al Señor así. Pero también está Febe, Dorcas, las mujeres que sirvieron al Señor Jesús en su ministerio terrenal, Lidia, que abrió su casa. Todas estas mujeres son ejemplos de ayuda idónea y de dadoras de vida. Así Entonces, es. ¿cómo tú puedes, como soltera, llevar esto a la práctica? O sencillamente, decide irle a cuidar los niños a una hermana casada para que pueda salir una noche con su esposo. Ay, por favor, sí. Ok, decide ir a visitar a algún enfermo o algún anciano. Decide ir a la casa de una hermana recién parida a prepararle una comida o a limpiarle la casa. Da clases en una escuela dominical o decídete a tú discipular a una más joven que tú. Todas estas son formas de ayuda y de dar vida. Necesidades hay muchas. Claro. Nos cuesta es orarle al Señor para que con nuestra feminidad y los dones que Él nos ha dado, entonces nosotros vayamos a los lugares donde Él quiere que estemos. Amén. Amén. Maggie, y ya casi para ir finalizando, te tengo dos preguntas. Una es, ¿alguna vez a ti te ha costado aceptar tu diseño y tu llamado como mujer? O sea, cuéntanos un poquito de eso, si alguna vez tú has luchado con eso, y qué trajo luz a tu corazón, o sea, ¿qué te animó? Y finalmente, quiero ahí mismo también que digas, ¿cómo puedes tú animar a otras mujeres a abrazar su llamado a la luz de eso mismo que te pasó a ti? Bueno, yo nací y crecí en una época donde el feminismo estaba en ciernes en República Dominicana. Estudié en un colegio donde se preparaba muy bien a la mujer y se fomentaba el intelecto y las capacidades que la mujer tenía. Tenía que escribir poemas y declamarlo delante de todo el colegio de la secundaria. Lo mismo que presentar ensayos en ferias científicas y todo eso. O sea, en ese colegio sacaron todo lo mejor que se le puede sacar a una persona
Pero lamentablemente, de forma, vamos a decir, yo viéndolo retrospectivamente, de forma de no ser bien usado, muy feminista. Entonces, también me crié en un hogar de cierta disfuncionalidad, porque mi papá, como dicen en buen dominicano, le dio mucha agua de beber a mi mamá. Y desde jovencita, en mi interior yo decía, a mí eso un hombre no me lo va a hacer. No me lo va a hacer, no me lo va a hacer. Y decía para mis adentros, yo voy a ser lo suficientemente independiente para no tener que depender de ningún hombre. O sea, imagínate por dónde era que yo iba, llamé. Tú y muchas otras más Sí, pensamos así, no te creas, no te creas. fue tanta, vamos a decir, ese espíritu liberal que me permeó, que yo tuve relaciones sexuales fuera del matrimonio y quedé embarazada. Entonces, para que tú veas, en aquel entonces eso era, sigue siendo a ojos de Dios el escándalo, un escándalo. Pero en aquel tiempo, en el contexto de nuestra sociedad, era el escándalo de los escándalos. Pero llegó un día en que Dios me encontró. Me encontró, no que yo lo andaba buscando, no, que Él me encontró y me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios Amén, usó mi amén, gloria a pecado, Dios Dios. usó mi pecado de ser una feminista con lo que eso conlleva y el libertinaje también que eso trajo a mi vida, porque hice algo que no debía haberlo hecho, que debería haberlo hecho cuando ya casada, o sea, tener mis hijos dentro de un matrimonio. Dios usó eso para traerme luz. Entonces, todavía comencé a leer la palabra, asistí a la iglesia de la cual todavía formo parte y acepté por su gracia ese llamado irresistible, porque es un llamado irresistible. O sea, yo no podía sacarme a Dios de mi mente. Eso era ahí. Pero mientras más yo profundizaba en la palabra luego de convertirme y yo veía todos esos ejemplos de todas esas mujeres y todos esos requisitos de Dios para las mujeres, yo me veía, pero mira, no lejos, no, lejísimo de ese ideal. Pero comencé a orarle al Señor, Señor, yo quiero ser una mujer conforme a tu palabra. Para que tú entiendas, a mí no me gustaba ninguno de los roles típicos de la mujer. Yo era muy ordenada en mi Te habitación, con mis entiendo. gavetas, pero no me hablaras de labor doméstica, de ninguna labor doméstica, y mucho menos de tejer, bordar, coser y cosas de esas. Eso para mí Bueno, no existía, eso no bueno, era pensado. no Eso hablemos de eso, por favor. eran cosas de viejas y de gente atrasada. Pero Dios, que es rico en misericordia, fue poniendo poco a poco en mí el amor por el hogar, el deseo de cultivar ese espíritu afable y apacible. No que yo haya llegado a ningún sitio, todavía sigo en ese proceso. Pero en 1981 me caso con el que es mi esposo hoy, con Eric Michelin. Y fue un regalo para mí y para mi hija. Pero como todas sabemos, el matrimonio no es me casé y fui feliz. Ahí fue que de verdad Empezó con forma. empezó al Señor a utilizar mi matrimonio para enseñarme la sumisión, lo que me ha costado muchas lágrimas, pero en la medida que le he ido diciendo sí al Señor, he Amén. podido experimentar el gozo de la obediencia y decir sí al Señor en muchas cosas que yo ni entiendo ni escogería, pero mi Dios soberano, todo suficiente, sabe que las necesito. Amén. Entonces, como yo te decía, yo quería ser independiente económicamente. Nosotros nos casamos, el sueldo de Eric no daba para la manutención, yo continué con mi trabajo y aquí entre nosotras llegué hasta ganar más que él. Pero el peso de la palabra de Dios sobre mi corazón me fue poniendo un deseo de yo irme a mi casa. Entonces, bajo mucha oración, y buscando consejo, nosotros decidimos que yo dejara de trabajar y nos lanzamos a esa vida de fe, recordando que Dios no dejará desamparado a los suyos. Amén. Y Eso sí es cierto. ni que vamos a mendigar pan. Amén. Entonces, ¿qué yo puedo decirte, Yamel? Que a través de todo este largo aprendizaje que no ha sido fácil, que no sigue siendo fácil, yo te puedo decir a esta edad que tengo,
que yo hubiera desmayado ante tan gran demanda si yo no hubiese gustado la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Nuestro Dios es bueno, y esa teología de la bondad de Dios, de la supremacía de Cristo, de la todosuficiencia de nuestro trino Dios, creo que es lo que me ha dado las fuerzas, no creo, estoy segura que es lo que me ha dado las fuerzas para continuar. Amén, amén, y amén. aceptar con gozo que sus cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y que es hermosa esta heredad que me ha dado. Amén, Entonces, amén. yo puedo decirte que hoy, mirando hacia atrás, yo vivo mi feminidad con gozo. Gloria a No Dios. perfectamente, no perfectamente, pero sí con intencionalidad de corazón, Gloria a con Dios. toda la genuinidad que pueda ser posible. Y ese es el legado que yo quisiera dejar a las que vienen detrás de mí. Así que Amén. para concluir, yo espero que todo esto haya animado a las oyentes. Si Dios obró en esta indigna sierva, de seguro que lo puede hacer en cualquier Amén. otra persona. Así que Amén, amén. yo las animo a que se aferren al glorioso evangelio que nos da la libertad para vivir la vida a la manera de Dios. Así Y que es. cada día demos muerte a nuestro yo para que Cristo sea el que crezca. Que evitemos todo lo que es trivial e insignificante, con la cual estamos siendo bombardeadas todo el día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y que aceptemos, que acojamos, que adoptemos ese grandioso llamado de ser mujeres para su gloria, Amén. cultivando la mente de Cristo. Amén. Y yo voy a terminar con esto, que para mí es, a mí Apocalipsis me encanta también, y lo leo mucho, sobre todo en estos tiempos, porque así como que yo digo, esto no va a durar para siempre. Algún día todo esto poderoso pasarán y Cristo reinará. Amén. Entonces concluyo con esto. Después de esto miré y he aquí vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, Amén. vestidos con ropas blancas y con palmas en las manos. Amén. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y se postraron sobre sus rostros delante de él, delante del trono, y le adoraron. Entonces, Amén. allí cada una de nosotros estará Amén. viviendo a la perfección y a la plenitud y cumpliendo para siempre el propósito para el cual nosotras fuimos creadas mujeres. Y Amén. entonces entenderemos que todo el esfuerzo que hicimos aquí en la tierra valió la pena. Así que amén y amén. Amén, amén. Maggie, gracias por haber estado aquí. Bueno, siempre tenemos una verdad bíblica, aunque Maggie ha leído muchos versículos hoy, pero queremos terminar con este que está en Efesios 5, desde el versículo 30 al versículo 33, que dice, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Y para ustedes, hermanas, les cuento que este es el libro que estamos utilizando para hablar, para hablar aquí, y es contracultural. Y les cuento que voy a estar regalando de estos libros prontamente aquí en Los Arraigadas, pero no hoy, eso sí, no voy a decir en cuál arraigada tampoco, eso es para que vengan a todos los arraigadas. Vamos a estar regalando copias de este libro contracultural, el llamado de la mujer verdadera. También tenemos una serie, le vamos a dejar un enlace aquí, que se llama El significado fundamental de la verdadera feminidad, en nuestro podcast diario que tenemos en Aviva Nuestros Corazones, así que le vamos a dejar el enlace. Y mi querida Maggie, quiero por favor que tú cierres en oración este tiempo por todas las hermanas y por lo que hemos escuchado el día de hoy. Ok, oremos. Padre bueno que estás en los cielos, qué bueno, Señor, es poder contarte
a ti, contar contigo como Padre, con Jesucristo como nuestro Salvador, con el Espíritu Santo como nuestro ayudador. Qué bueno, Señor, porque esta perspectiva, esta realidad nos ayuda a nosotras vivir nuestro diseño tal y como tú lo pensaste desde antes de la fundación de este mundo. Yo te ruego y te imploro, Señor, junto con Yamel, que todas estas hermanas que nos escuchan decidan de todo corazón apropiarse de este maravilloso diseño de ser mujeres y vivirlo en toda la magnitud y todas las implicaciones que este conlleva, para que nosotros te demos gloria, honra y honor aquí, y para que el mundo vea quién eres tú, cuál es tu amor, cuál fue tu sacrificio, cuál fue tu obra de redención perfecta, y por sobre todo cuántas glorias nos esperan en aquel día de las bodas del Cordero. Oh Señor, ayúdanos, porque estamos siendo bombardeadas con muchas mentiras, pero cuando vamos a la ley y al testimonio, ahí nos anclamos en una verdad inconmovible y en un diseño que nada ni nadie podrá destruir, porque tú así lo has designado. Bendícenos, ayúdanos, fortalécenos, haznos mujeres de coraje, de valor, que digan sí a tu palabra y no a las tendencias del mundo. Oh Señor, gracias por el privilegio de ser mujeres y gracias por haberme permitido hablar de todas estas cosas que tú sabes que amo tanto. Que sean de bendición, de inspiración para cualquiera que nos escucha, porque, oh Señor, en ti hay esperanza para cualquier situación que enfrentemos. Gracias, Señor, por todas tus bondades, por todas tus misericordias, y te decimos, bendice alma mía a Jehová, y no olvidemos ninguno de sus beneficios. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén y amén. Bueno, Maggie, gracias por haber estado aquí. Ya te tendremos más adelante en otros temas que tenemos en este libro. Y ustedes, amadas hermanas, nos vemos la próxima semana aquí mismo en Arraigadas. Y no se olviden, aquellas que no se han inscrito en la conferencia Mujer Verdadera 23, todavía están a tiempo. Acuérdense que tenemos un precio especial, pero el precio especial se vence prontamente, así que no pierdan esa oportunidad y vayan y se inscriban en nuestra conferencia Libertad, Plenitud y Abundancia. Así que nos vemos la próxima semana. Maggie, te mando un abrazo. Bye. Y nos vemos pronto. Abrazos. Bye.